porque Jehová Dios de Israel ha dicho que él aborrece el repudio? Él les dijo: por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres. Mas al principio no fue así. Evangelio según San Mateo, capítulo 19. Dice así la palabra de Dios. Aconteció que cuando Jesús terminó estas palabras, se alejó de Galilea y se fue a las regiones de Judea al otro lado del Jordán. Y le siguieron grandes multitudes y los sanó allí. Entonces vinieron a él los fariseos tentándole y diciéndole: ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Él respondiendo les dijo: ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo, y dijo: por esto el hombre dejará padre y madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne? Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Le dijeron: ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Él les dijo: por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres. Mas al principio no fue así. Y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada, adultera. Le dijeron sus discípulos: si así es la condición del hombre con su mujer, no conviene casarse. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. En esta respuesta que Jesús les está dando a los fariseos, Él está reprimiendo y corrigiendo al mismo tiempo una práctica que comenzó durante el primer siglo de la era cristiana, que por cualquier cosa se estaban divorciando, lo mismo que en el siglo XXI, donde actualmente vivimos. Esto se debió a que durante el primer siglo había dos rabinos, los más grandes maestros de Israel, que comenzaron a tener dos escuelas diferentes. Uno se llamaba la escuela de Shammai, si la quieres aprender a escribir, Shammai. Era la escuela del rabino que en el Mishnah, que es un libro judío, que le dan la misma autoridad que a la Torah, los judíos, el Mishnah dice así: un hombre no se puede divorciar a menos que descubra que su mujer no es virgen. Y esto estaba basado bíblicamente en Levítico 21, del 13 al 15, después lo vamos a leer, donde efectivamente Dios le ordenó a los sacerdotes que si se casaban, tenían que casarse con una virgen. Y si un hombre se casaba y descubría que su mujer no era virgen, tenía la autoridad y tenía el permiso de poder rechazarla, porque tenía que ser virgen para poder casarse. Y la escuela de Hillel, Hillel era el otro rabino, H-I-L-L-E-L, Hillel. Escuchen lo que enseñaba Hillel: un hombre se puede divorciar si su mujer le echa a perder el plato de la sopa. O sea, se fue totalmente al extremo, como en todas las doctrinas, muchas sectas lo han hecho. En lugar de comenzar Cristo a debatir estas escuelas de los dos rabinos, Él comienza a afirmar el plan original de Dios a sus discípulos y les enseña que deben de permanecer, ¿verdad?, el hombre y la mujer fieles delante de Dios. La Biblia describe el matrimonio como un pacto. Veamos en Malaquías capítulo 2, Malaquías está antes de Mateo, para que no se vayan a Apocalipsis. Malaquías capítulo 2. El Antiguo Testamento termina con este libro maravilloso, Malaquías, donde vemos la apostasía del liderazgo de Israel. Los líderes de Israel terminaron
rechazando a sus esposas y cometiendo adulterio. Y así termina el último libro de la Biblia en el Antiguo Testamento, y Dios les dice a los judíos que se habían endurecido a tal grado que, rechazando a su esposa y viviendo con otra, se atrevían a seguir llegando a la iglesia o a las reuniones de las sinagogas, y todavía también le daban ofrenda a Dios, y creían que con eso Dios los iba a aceptar. Entonces Dios le dice a Malaquías: diles, versículo 13, capítulo 2, esta vez haréis cubrir el altar de Jehová de lágrimas, de llanto y de clamor, así que no miraré más a la ofrenda para aceptarla con gusto de vuestra mano. Y estos cínicos le contestaron: ¿por qué? ¿Qué hicimos? Porque Jehová ha atestiguado entre ti y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. El matrimonio, de acuerdo a la Biblia, es un pacto. ¿Qué es un pacto? Es un convenio. Es interesante que cada vez que compartimos la palabra de Dios, la bendición del conocimiento de las Escrituras de este Dios todopoderoso y maravilloso llega a nuestra vida. Y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada, adultera. Le dijeron sus discípulos: si así es la condición del hombre con su mujer, no conviene casarse. Le dijeron: ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Él les dijo: por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres. Mas al principio no fue así. Porque Jehová Dios de Israel ha dicho que él aborrece el repudio. Él les dijo: por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres. Mas al principio no fue así. Porque Jehová Dios de Israel ha dicho que él aborrece el repudio. Porque Jehová Dios de Israel ha dicho que él aborrece el repudio. Él les dijo: por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres. Mas al principio no fue así. Porque Jehová Dios de Israel ha dicho que él aborrece el repudio. Y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera. La única causa que Jesús permite el divorcio es fornicación. Primero veamos lo que significa fornicación y cómo está relacionada al matrimonio. Fornicación: persona soltera, no casada, que tiene relaciones sexuales con otro individuo. Adúltero: persona casada que tiene relaciones sexuales fuera de su matrimonio. Si adulteras el compromiso que tienes con tu pareja, eres adúltero. Pero si eres soltero, cuando tienes relaciones, no estás adulterando porque no has hecho compromiso. Pero sí estás fornicando porque estás teniendo relaciones sin compromiso. Así que adulterio y fornicación son dos cosas diferentes. Una ocurre antes del matrimonio y la otra después. Es fácil concluir que en el tiempo que la Biblia fue escrita, cuando una mujer se casaba, se esperaba que esa mujer fuera virgen, ya que para ese tiempo la fornicación era algo condenado a muerte. Si la mujer no sangraba en su primera relación con su marido, símbolo de que perdió su virginidad, el marido podía divorciarse de ella porque ella fornicó, o sea, tuvo relaciones antes de casarse. Pero si la mujer sangraba, entonces guardaba las sábanas con su sangre como prueba de que ella era virgen y no fue fornicaria, y el marido no podía separarse de ella aunque no la quisiera. Que la única razón para anular un matrimonio es que en el principio, cuando van a llevar a cabo el matrimonio, se encuentren causales que no son competentes para que se establezca ese matrimonio. Pero eso es cuando recién se van a casar. Por eso dice: salvo por causa de fornicación.
hacen los pastores, los teólogos, cuando descubren este verso? ¿Qué hacen los teólogos, los pastores? Se van a Deuteronomio capítulo 24, hablamos de la Biblia. ¿Por qué los pastores se van a este capítulo? Libro de Deuteronomio, capítulo 24. Comenzamos desde el versículo 1. Dice así la palabra de Dios. Cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio y se la entregará en su mano y la despedirá de su casa. Y salida de su casa podrá ir y casarse con otro hombre. Pero si la aborreciere este último y le escribiere carta de divorcio y se la entregare en su mano y la despidiere de su casa, o si hubiere muerto el postrer hombre que la tomó por mujer, no podrá su primer marido que la despidió volverla a tomar para que sea su mujer, después que fue envilecida, porque es abominación delante de Jehová, y no has de pervertir la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. Porque este es el único capítulo que aparentemente respaldara lo que Jesús dijo. ¿Qué es lo que dice este capítulo 24, verso 1? Dice: cuando alguno tomare mujer, estoy leyendo de Deuteronomio capítulo 24, verso 1. Cuando alguno tomare mujer, es decir, que recién se está casando, ¿verdad? Pero en este caso, este tipo de divorcio no es como el que comúnmente nosotros entendemos como divorcio. Lo que Dios está estableciendo aquí es una nulidad del matrimonio, que es muy diferente. Hay un acto de nulidad. Dios está diciendo: señores, cuando alguien se case y en el momento que se casa descubre que hay una situación irregular que lleva a la conclusión de que esto no reúne las condiciones para seguir con este matrimonio, que quede anulado. Y entonces la mujer podrá ir y casarse con quien quiera y no hay pecado. Dios dice: cuando una pareja se une en matrimonio y en la noche nupcial, cuando tengan relaciones sexuales, el hombre descubre que hay un hecho acá indecente, porque así lo dice, ¿no? Si no le agradarle por haber hallado en ella alguna cosa indecente. Dios dice: en la noche nupcial, es la noche mágica de todos los casados. Al hombre se le va la magia porque descubre algo indecente. La ley establecida por Dios declara que si el hombre descubría algo inmoral, tenía toda la facultad legal, jurídica, para rechazar a esa mujer y anular el acto del matrimonio. Pero esta nulidad del matrimonio era ilegal. O sea, esto no era una cuestión de convivencia. No, esto era en el momento que la pareja se iniciaba matrimonialmente. Ahora, ¿cuál es el error de los pastores y de los teólogos que enseñan eso? ¿En dónde radica el error? El error radica en que ellos utilizan este capítulo 24, verso 1, para unirlo con las palabras de Jesús que dicen: salvo por causa de fornicación. Dice: ya ven, Jesús dijo: salvo por causa de fornicación, y aquí está bien claro que es por alguna cosa indecente, así que es lo mismo. Pero cuando nosotros analizamos las escrituras, no es así. ¿Por qué no es así? Si
Si vamos al capítulo 22 de Deuteronomio, veamos el capítulo 22 de Deuteronomio, que está más atrás. Aquí con este capítulo vamos a levantar esa posición y ese criterio de que por causa de fornicación, lo vamos a levantar ese concepto de que el capítulo 24 que habla de alguna cosa indecente es igual a lo que Jesús dice. Vamos a descubrir que no lo es. En el versículo 13 en adelante dice: Cuando alguno tomare mujer, y después de haberse llegado a ella la aborreciere, y le atribuyere faltas que den que hablar, y dijere: a esta mujer tomé, y me llegué a ella, y no la hallé virgen. Entonces el padre de la joven y su madre tomarán y sacarán las señales de la virginidad de la doncella a los ancianos de la ciudad en la puerta. Dirá el padre de la joven a los ancianos: yo di mi hija a este hombre por mujer, y él la aborrece. Y aquí él le atribuye faltas que dan que hablar, diciendo: no he hallado virgen a tu hija, pero ved aquí las señales de la virginidad de mi hija. Y extenderán la vestidura delante de los ancianos de la ciudad. Entonces los ancianos de la ciudad tomarán al hombre y lo castigarán, y le multarán en 100 piezas de plata, las cuales darán al padre de la joven por cuanto esparció mala fama sobre una virgen de Israel. La tendrá por mujer y no podrá despedirla en todos sus días. Mas si resultare ser verdad que no se halló virginidad en la joven, entonces la sacarán a la puerta de la casa de su padre y la apedrearán los hombres de su ciudad, y morirá por cuanto hizo vileza en Israel fornicando en casa de su padre. Así quitarás el mal de en medio de ti. Ellos le presentan las sábanas blancas manchadas de sangre como prueba de que la mujer sí era virgen y que al tener relación con él había perdido su virginidad. ¿Qué hacían los ancianos? Los ancianos le obligaban al hombre a pagar una cantidad fuerte de dinero y a quedarse con la mujer para siempre. No la podía repudiar. Se da otro ejemplo, que es el ejemplo que quiero ver. Dice en el verso 20: mas si resultare ser verdad que no se halló virginidad en la joven, pues cierto, no era virgen, entonces la sacarán a la puerta de la casa de su padre y la apedrearán los hombres de su ciudad, y morirá por cuanto hizo vileza en Israel fornicando en casa de su padre. Así quitarás el mal en medio de ti. Ahora, la pregunta es: si cuando el hombre halló algo indecente, que se entiende que era un hecho de fornicación, ¿por qué en el capítulo 24, escuchen, por qué en el capítulo 24, si fue un hecho de fornicación que es penado como la muerte? Porque hemos visto que si descubren que había fornicado, ¿qué hacía para el pueblo? La apedreaban, la mataban. Entonces, si este acto indecente se deduce que es fornicación, ¿por qué en el versículo 2, en vez de matarla, dice: y salida de su casa podrá ir y casarse con otro hombre? ¿Entendieron? Primero dice, miren lo que dice la ley, vuelvo a refrescar la memoria. La ley dice que si la mujer era acusada de que había fornicado porque le había descubierto el marido que ella no era virgen, si la ley decía que si ella era culpable porque había fornicado, entonces tenía que morir apedreada. Ahí no había divorcio, ahí no había separación.
Ahí no, ella no podía ir y casarse con otro hombre porque había fornicado y tenía que venir a pelear porque se había cometido este pecado, este delito, estando de novia. Entonces tenía que morir, no había opción para él. Pero cuando vamos al capítulo 24, versículo 1 y 2, descubrimos que el hombre se casa con la mujer y solamente refiere la Biblia que encuentra en ella algo indecente, pero no dice qué. No puede ser fornicación, porque si fuera fornicación la mataba. ¿Por qué decimos que no es fornicación? Porque el verso 2 dice, en el verso 1 al final dice, le escribirá carta de divorcio y se le entregará en su mano y la despedirá de su casa. Y salida de su casa podrá ir y casarse con otro hombre. O sea, el delito no era de muerte. La indecencia del cual se habla acá no era de muerte. ¿Qué cosa era entonces? Jehová Dios de Israel ha dicho que él aborrece el repudio. Él les dijo, por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres. Mas al principio no fue así. Porque Jehová Dios de Israel ha dicho que él aborrece el repudio. Porque Jehová Dios de Israel ha dicho que él aborrece el repudio. ¿Permite la Biblia el divorcio? Esta pregunta tiene diferentes respuestas entre los mismos cristianos, ya que cada cristiano tiene el mismo Cristo con diferentes mentalidades. Pero si estudia la Biblia te das cuenta de que el Dios de la Biblia está en contra del divorcio. Hay muchos cristianos que ignoran esta verdad, otros deshonestamente la acomodan a su manera y otros desgraciadamente la siguen para su propia destrucción. En Marcos 10:9 dice, por tanto, lo que Dios juntó, no lo separa el hombre. En casa volvieron los discípulos a preguntarle de lo mismo y les dijo, cualquiera que repudia a su mujer y se casa con otra, comete adulterio contra ella. Y si la mujer repudia a su marido y se casa con otro, comete adulterio. Me parece bastante claro, pero si quieren más, en 1 Corintios 7:10 dice, pero a los que están unidos en matrimonio, mando, no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido, y si se separa, quédese sin casar, o reconcíliese con su marido, y que el marido no abandone a su mujer. Según el Dios de la Biblia, tú puedes separarte de tu marido, pero no te puedes divorciar. La Biblia es clara en este asunto. Por eso hay tantas iglesias con diferentes doctrinas y una misma Biblia. Lucas 6:46 Jesús dice, ¿por qué me llamáis Señor, Señor y no hacéis lo que yo os digo? En Mateo 19:9 Jesús dice, y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera, y el que se casa con la repudiada, adultera.
La única causa que Jesús permite el divorcio es fornicación. Primero veamos lo que significa fornicación y cómo está relacionada al matrimonio. La única causa que Jesús permite el divorcio es fornicación. Primero veamos lo que significa fornicación y cómo está relacionada al matrimonio. Fornicación: persona soltera, no casada, que tiene relaciones sexuales con otro individuo. Adúltero: persona casada que tiene relaciones sexuales fuera de su matrimonio. Si adulteras el compromiso que tienes con tu pareja, eres adúltero. Pero si eres soltero, cuando tienes relaciones, no estás adulterando porque no has hecho compromiso. Pero sí estás fornicando porque estás teniendo relaciones sin compromiso. Así que adulterio y fornicación son dos cosas diferentes. Una ocurre antes del matrimonio y la otra después. Es fácil concluir que en el tiempo que la Biblia fue escrita, cuando una mujer se casaba, se esperaba que esa mujer fuera virgen, ya que para ese tiempo la fornicación era algo condenado a muerte. Si la mujer no sangraba en su primera relación con su marido, símbolo de que perdió su virginidad, el marido podía divorciarse de ella porque ella fornicó, o sea, tuvo relaciones antes de casarse. Pero si la mujer sangraba, entonces guardaba las sábanas con su sangre como prueba de que ella era virgen y no fue fornicaria, y el marido no podía separarse de ella aunque no la quisiera. En Deuteronomio 22:3 se explica todo lo que acabo de hablar. Recuerda, según la Biblia, Dios no cambia y su palabra permanece para siempre, pero te voy a mostrar que esa palabra no ha permanecido, ya que para poder justificar el divorcio, los cristianos han manipulado la Biblia de acuerdo a sus necesidades, y estas son las pruebas. Hombre, ¿quieres serle infiel a tu mujer y que ella no se divorcie de ti? Compra la Biblia Reina Valera 1960 y 1995. Mujer, ¿quieres divorciarte de tu marido porque te fue infiel? Compra la Biblia Nueva Versión Internacional 1999 y Nueva Biblia Latinoamericana de hoy. Hombre, ¿quieres divorciarte porque descubriste que tu mujer estaba casada con otro? Compra la Biblia Dios habla hoy, edición estudio 1979. Mujer, ¿quieres divorciarte de tu marido porque él mira pornografía? Compra la Biblia Dios habla hoy, edición estudio 1994. Hombre, ¿quieres divorciarte porque tu mujer miró con codicia a un hombre en la playa? Compra la Biblia traducción en lenguaje actual. Hombre, ¿quiere que tu mujer acepte que tú puedes ser infiel a ella, pero ella no a ti? Compra la Biblia Nueva Traducción Viviente. A pesar de que el idioma que hablamos hoy día no es exactamente el mismo que se hablaba en el tiempo de la primera traducción completa de la Biblia al español, conocida como la Biblia del Oso, traducción de Casiodoro de Reina en el 1569, de todas maneras lo voy a poner aquí para que ustedes mismos lo lean y juzguen. En fin, según el Dios de la Biblia, no importa tu situación matrimonial, tú no debes divorciarte de tu pareja. De que inventes cuentos e interpretaciones para decir que Dios acepta el divorcio, la verdad es que el Dios de la Biblia no permite el divorcio. Porque Jehová Dios de Israel ha dicho que él aborrece el repudio. Él les dijo: por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres. Mas al principio no fue así. Porque Jehová Dios de Israel ha dicho que él aborrece el repudio. Porque Jehová Dios de Israel ha dicho que él aborrece el repudio. Y oí otra voz del cielo que decía: salid de Elia, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Oíste que fue dicho: no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen,
sino que también se complacen con los que las practican.